Buenas noches, estamos en Alas de Esperanza, como todos los miércoles, 22 horas. Hoy, uno de los últimos programas de este ciclo, que duró 4 meses, vamos a hacer un programa relativo a personajes que se han destacado en Trenquelauquen o instituciones que se han destacado en Trenquelauquen. Muchas veces uno piensa toda la actividad que en nuestro Trenque se genera, y eso también permite por ahí el deseo interior de poder tener a esta gente comprometida con diferentes instituciones, como digo, o eventualmente propiamente a la institución para poder contarnos un poco las obras que están haciendo, muchas veces conocidas y otras no tanto, pero qué lindo poder tener acá a quienes lo representan para que nos cuenten un poco de esta rica historia de Trenquelauquen en todos los aspectos de la vida. Así que vamos a tener quien nos acompañe durante estos 4 bloques en diferentes aspectos que hacen abordajes diferentes de la vida de Trenquelauquen. Nos acompaña Turu Carretero. Gracias, Turu, por tu aporte en todo lo que es tecnología digital y en el uso de estas tintas HP que tienen un sentido ecológico muy importante. Vamos a tener la posibilidad de conocer un poquito más de 2 instituciones culturales de Trenquelauquen que hacen historia y que realmente nos pueden contar tanto relativo a nuestro pasado, nuestro presente que tiene relación y nuestras emociones. Yo digo el MUMAB, el museo que está relacionado con todo lo que es artes visuales, Museo Municipal de Artes Visuales. Y cuando hablamos de esto, no solo para hablar de obras, de colores, de formas, venimos también a captar miradas que puedan quedar en ese museo, el espacio que de golpe nos afloja, nos genera pensamientos anteriores, sin saberlo, sin buscarlo, pero donde la emoción está ocupada, ¿no? Y hoy abrimos las puertas de este nuestro museo, el MUMAB, con la presencia de quien está a cargo, con Juanita Sánchez, que es su directora, para escuchar un poquito más todavía de su rica historia. ¿Cómo anda, Juanita? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar vos presente. Nos interesaba realmente profundizar un poquito más y sobre todo personalizar a veces, en el caso tuyo, vos representando a este museo, para que nos cuentes un poco qué se siente, qué pasa también por tu mente, tus emociones, para poder entregarnos esto que es tan grande y tan rico, porque hablar de artes visuales, después nos vas a comentar. Y por supuesto, también tenemos nuestro museo histórico regional, el museo que en su momento fue Campañas al Desierto, Museo Villegas, y esto es mirarnos a nosotros mismos. Cada objeto que hay allá, resguardado, tiene una historia, no es viejo, es testigo de nuestra historia, no guarda cosas, guarda memorias. Por eso, para evitar esa fragilidad que a veces nos gana y que de golpe quiebra esta alternativa de pensar que la historia es toda una y es nuestra, lógicamente, qué mejor que Inés Maya, que yo digo que es custodia de nuestra historia desde el Museo Regional. ¿Cómo andás, Inés? Bien, gracias Coqui. Por estar. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor estar en tu programa con la vasta audiencia que siempre te sigue. Bueno, gracias, Inés. Inés, Museo Regional de muchos años, con mucha historia. ¿Qué utilidad, para qué le sirve a nuestra comunidad un museo regional? En realidad, el Museo Histórico Regional, como lo concibió en 1944
su creador y primer director, don Luis Scalese, surge con la necesidad de contar la historia local, ampliamente, pero en permanente contexto con lo que es el nivel de nuestra historia nacional y, por supuesto, provincial. Lo que el Museo Histórico Regional, que a veces decimos que es padre de los demás museos, es el pionero. Sí, claro. 7 museos en la ciudad cabecera, habla de una importancia en cuanto al resguardo patrimonial que tenemos y la trayectoria y el compromiso entre la comunidad, el Estado y quienes dirigimos la institución. Creo que es esto, es un museo que ha crecido a lo largo del tiempo. Comenzó en sus orígenes con 3 salas y hoy tenemos más de 10 salas con diferentes espacios. Nombraste al principio, en su momento era Campañas al Desierto, Sí, claro. en un momento donde la historia quedaba muy encerrada, porque Trenquelauquen no es solo inicio de Campaña al Desierto, sino que es progreso, sino que es encuentro, sino que es abrirnos a todos los espacios culturales que tenemos que abrir para esta comunidad tan rica y para quienes nos visitan. Inés, y dentro de esta idea que cobija un poco nuestra historia, nuestras memorias, ¿vos crees que hay parte de nuestra historia, es identidad también nuestro museo, ¿no? Sí. Que no se ha contado, que no está presente? Lo que tratamos en este último tiempo es comenzar a contar esas historias que faltaban. Porque, por ejemplo, cuando estaba encerrado en Campaña al Desierto, veía solamente salas frías militares, como que no había nada más en el territorio. Claro. Y le hemos ido aportando de a poco aquellos contextos que tienen que ver con la presencia, por ejemplo, indígena en los distintos espacios donde ocurre precisamente estas 2 campañas denominadas al desierto, tanto la del doctor Alsina como la de Julio Argentino Roca, mostrando también la diferencia entre ambas posturas militares y la cual nos da el origen a nuestro Trenquelauquen. Entonces, lo que vamos haciendo es contar otras historias, como vos decís. A veces yo digo, me salgo de esa imposición que dice que tenemos que tener un criterio museológico y acotarnos a lo que tenemos. Esto es difícil. Es muy difícil, porque Trenquelauquen tiene mucho para contar, Argentina tiene mucho para contar. Bueno, últimamente lo que hemos invitado es, por ejemplo, a las colectividades que nunca habían estado exponiendo en el Museo Histórico. Hemos hecho homenaje a las mujeres primeras tejedoras en telar mapuche. Eso es agregarle otras historias que no estaban contadas dentro de lo que es el Museo Histórico. Le hemos agregado lo que es el hospital, hemos agregado la peluquería, que ahora como no está más me la piden. Entonces son esas cuestiones anexas que vamos agregando, no solamente decir, bueno, tenemos la sala de pueblos originarios, la sala de campaña y la sala de primeros pobladores. Y la comunidad, lo interesante de esto es que sigue aportando sus elementos para que sea más rica lo que es la exposición. Vos sos una luchadora de por vida, ¿no? En esto del museo y en tu formación personal, realmente un modelo, ¿no? Realmente Gracias, apasionado de lo que es el museo y demás. Contanos qué pasa por tu mente, por tu corazón, por tus emociones, cuando de golpe incorporás este tema de los mapuches, lo del hospital, es decir, historia e innovación, ¿no? Bueno, son historias muy movilizantes, porque si bien el Museo Histórico siempre tuvo dedicado, aún siendo Campaña al Desierto, una sala que tenía que ver con los pueblos originarios, Sí. algo que nos movilizó mucho en su principio fue el contar la historia del hospital y decir, comienzan unas mujeres en 1887 a insistir con un hospital de misericordia, Sí, claro. para aquellos que eran tan pobres, y decían, pobres en solemnidad, ni siquiera podían escribir una carta. Y así es como nuestro hospital comienza en 1903, pero con ese hospital tenemos la historia de los primeros pediatras, como fueron el doctor Cohen Sousa, con Elsa Bossier, las primeras enfermeras, que si bien las primeras eran instruidas por lo que eran las hermanas rosarinas, cuando se trae
en la época de don Rodríguez Mera, la primer carrera de enfermería, que va posicionando a Trenquelauquen desde un punto profesional. Porque vos decís, nosotros no nos formamos, o sea, el Trenquelauquen sabe que yo me formé de grande y soy una agradecida de haberme formado y seguir formándome para servir mejor a la comunidad. No es para engrosar solamente un currículum, sino para servir mejor, porque estas instituciones son permanentemente de servicio. Por lo tanto, eso fue muy movilizante cuando comenzamos a armar, que fue una exposición que para muchos dirán, es quieta, no hay movimiento, según quien lo mire y según quien opine. Claro. Porque cuando un anciano se puede parar frente al cuadro de don Ramoncito Gómez y decir, todavía me parece verte tocar, ¿no? El Indio Trompa, el Clarín para la fiesta del pueblo, o entrar a la última sala que hemos inaugurado, que es la que contiene parte de la colección Hijos del Viento, con todo este contar las historias o las vestimentas o los símbolos que a través de las joyas tenían las mujeres indígenas, es muy movilizante. De hecho, en el 2023, cuando estábamos armando esa sala, me ocurrió algo muy interesante, que me manda un mensaje Sebastián Pincem, y él me dice, algo te está pasando. Y le digo, sí, me está pasando que estoy armando la sala. Y fue muy movilizante porque todo lo que está dentro del Museo Histórico... ¿Qué relación tenía con...? Él ahora se me fue el otro apellido que tiene, sí. Sinceramente, bueno, la edad. La edad. Pero él viene a ser de la línea de tataranietos del cacique Pincem. Es un chico muy formado en sociología y demás. Entonces, el preparar cada objeto que alguien se lo puso, alguien lo tuvo, alguien lo usó, las cosas no surgen para ser museables. No nacen para ser museables. Claro. Nosotros, a través del tiempo, las hacemos museables. Sí, le das valor, ¿no? Le das valor. Entonces, cuando alguien te ofrece, te llama y te dice, tengo tal elemento, yo lo recibo. Me aparto de ese criterio museológico que me dice solamente tenés que tener hasta acá. ¿Por qué? Porque sé que en cada radio antigua, en cada plancha antigua, en cada máquina de amasar, hay toda una historia, hay familias, claro. Entonces, ¿qué hago cuando voy y me entrevisto con la persona? Lo que hago es que me cuente. Y ahí te dice, la usó mi mamá se dedicaba a planchar. ¿Eso te gusta poco a vos? No puedo hablar. Bueno, entonces, al colocar ese objeto que tiene esta relación directa con la gente de Trenquelauquen, sí, y que yo digo... soy una convencida que la gente en sus hogares tiene verdaderos tesoros. Claro, lógico. Entonces, ¿qué hemos hecho a lo largo de estos 23 años? Devolver la confianza en la gente. Y mucho trabajamos. Pensemos que las primeras que primero estaba solamente el Museo Almafuerte y el Histórico, sí, y la Comandancia. Claro. Y hoy decir tenemos 7 museos. Entonces, claro. Empezamos a hacer un trabajo silencioso, convocando a la comunidad, haciendo aquellas exposiciones que traigan a la gente, que traigan a los niños, como en su momento, ¿te acordás? Fue los Guardianes del Patrimonio. Sí. Entonces, de repente, las exposiciones tardan mucho más tiempo, pero porque estamos abocados con otros servicios que el Museo Histórico presta, que de repente la comunidad por ahí no lo tiene muy presente. Regional, después nos vas a contar. Sí, señor. El tema del regional. Y región porque abarca esto. Por eso. Nos permite recibir de otros lugares. Exacto. Que son muchos, ¿no? Muchos. Bueno. Muchos. Juanita, MUMAB, ¿te dice algo? Museo Municipal de Artes Visuales de Trenquelauquen. Contanos un poquito, porque hablando de artes visuales, tenemos infinidad de cuestiones, ¿no es cierto? Sí. Pues el MUMAB nace un poco también por una necesidad de la comunidad de tener un espacio en donde podamos exhibir el trabajo de los artistas locales, pero al mismo tiempo poner en valor todo el contexto que circula alrededor de la obra de arte. Es necesario entender que el arte contemporáneo, la mirada del arte contemporáneo, no solamente va desde la emoción, sino también desde la racionalización. Las obras de arte nos dicen cosas, nos hacen pensar,
Nos hacen sentir, obviamente, nos hacen traer recuerdos, rememorar, nos hacen empatizar, que son todas sensaciones sensibles, pero al mismo tiempo muchas veces nos hablan de temas puntuales que el artista investigó o temas que son de la actualidad. ¿Eso lo capta el que está viendo la obra? Y entonces es un desafío que la institución presente la obra de tal forma que el espectador pueda acercarse a ella. No hay una única manera de leer las obras de arte. Claro, no. Las obras son polisémicas, decimos. Claro, Entonces, era necesario generar un espacio en donde esas obras de arte tuviesen su lugar para ofrecer estos servicios. Servicios de ser disparadores de pensamiento crítico, de confluencia de artistas, de valorización del trabajo de cada uno de estos artistas, de enriquecimiento trayendo obras de otros lugares y posicionamiento con alianzas con otros museos. A veces también hay cuestiones críticas, ¿no es cierto?, hechas por el mismo autor, ¿no? Claro, hay artistas que tienen posturas muy críticas, posturas tomadas sobre ciertos temas, y entonces ellos son directos o más literales en el mensaje de su obra. Hay otras obras que son más crípticas. El artista te tira algunas puntas y vos más vas abstracto, tratando más subjetivo, ¿no? de interpretar. Claro. Yo siempre digo que los seres humanos de cualquier edad, de cualquier condición y con cualquier formación, ya innatamente tenemos la posibilidad de leer una obra de arte. No importa si conocemos sobre arte o no. Claro, no importa nuestra edad, no importa nuestro bagaje cultural, siempre hay una... Implícitamente tenemos ya la posibilidad. Porque esa es la posibilidad humana de interpretar, de sacar conclusiones de lo que ve. Juanita, y respecto a la posibilidad de ir, ¿la gente va espontáneamente, entra al museo o hay que invitarlos para que vayan? Bueno, el museo se inauguró hace un año, en octubre del 2010, el 10 de octubre del 2024, pero había iniciado actividades 3 años atrás. En ese momento que iniciamos no teníamos una sede física, sin embargo la propuesta estaba diagramada y entonces el museo empezó a hacer pequeñas actividades en espacios que no eran la sede actual. En ese momento trabajamos en, no sé, la Casa de la Cultura, el Teatro Español, en el Museo Campodónico, y entonces poco a poco la idea del museo se fue instaurando en la comunidad. Los artistas conocían sobre el proyecto, se hicieron varias charlas abiertas para que supieran el proyecto, cuáles eran los objetivos que estábamos buscando, cómo los íbamos a buscar, qué referentes habíamos utilizado para diagramar el proyecto, porque antes de plantear la propuesta obviamente hubo una revisión de otros museos en otros lugares, cómo están trabajando actualmente los museos de arte en el mundo y en Buenos Aires. Y entonces la comunidad de alguna forma ya se había venido enterando de a poco cuál era la propuesta del MUMAB. Cuando inauguramos, pues hicimos una inauguración grande, linda. ¿Te gustó el desafío? Fue un gran desafío y la verdad muy emocionante que llegara a buen puerto. Ese 10 de octubre del 2024 fue muy importante. Muchos de los elementos son rotativos, ¿no es cierto? Sí, lo llamamos muestras temporales. Temporales, claro. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el museo tiene un patrimonio municipal, es decir, hay obras de arte que pertenecen a la municipalidad, en este momento nosotros no las tenemos exhibidas todas en el museo. Esas obras están en otros museos, por ejemplo, hay algunas que están exhibidas en los museos históricos y nos parece que ese es su lugar más adecuado porque contextualizan la mirada histórica. Perfecto. Hay otras obras que están en despachos o en oficinas municipales y entonces lo que nosotros decidimos hacer es generar muestras que cambian cada 2 meses con la intención de que cada una sea una temática diferente, que cada una incluye artistas diferentes, de esa forma se abre el abanico de posibilidades. Claro, imagínate la cantidad de personas que pueden totalmente, exponer y asistir, y sobre todo para generar curiosidad en el espectador. Aparte son partícipes activos, ¿no? Que la gente diga, bueno, esta obra la vi en enero, pero en marzo fui a otra y en julio fui a otra, completamente diferente. El diseño expositivo cambia, es decir, la ubicación de los elementos en el espacio. Está bien. Genera diversidad eso, Juanita, Es como si fuera un museo diferente cada oportunidad. Vamos a ir a una pausa, pero te voy a dejar una pregunta para que la pienses.
¿Cuánto aporta el arte a la salud y al bienestar de la comunidad? Vamos a ir a una pausa y continuamos en este Alas de Esperanza relacionado con nuestras cosas, las cosas de Trenquelauquen, y la gente que con mucha vocación aporta y lo hace realmente tan bien que lo estamos escuchando. El Museo Histórico y el MUMAV, Museo de Artes Visuales. Juanita, te había dejado, lo habrás pensado, me imagino. ¿Cuánto y cómo puede aportar el arte a la salud emocional y al bienestar comunitario? El arte, a ver si me convences. A ver si te convenzo. El arte es una herramienta de transformación social. El arte puede tener dos instancias de influencia en el espectador, en el público, en la persona que observa. Una más pronta en el tiempo, más inmediata, que es cuando te conmueve o te genera rápidamente un cambio de pensamiento. Te cuestiona, te abre la cabeza y vos decís, pero si yo estaba pensando esto y el artista me dice esta otra cosa. El arte no necesariamente tiene que complacer. Hay arte que disgusta y ese disgusto te lleva a vos a reflexionar, o a veces ese arte te tranquiliza y te hace estar en otros estados. Y yo te escuchaba a vos y yo estoy asociando ahora a lo que vos comentaste, sí, Juanita. Seguramente hay temáticas o eventualmente obras que a vos te llegan por lo racional y otras más por lo emocional. Totalmente, ¿no es así? Totalmente. Ahí no hay una regla ni una receta para entender el arte. Cada persona es un universo en sí mismo y entonces cada persona tiene una manera de relacionarse con la obra. Pero lo que es seguro es que vos, después de haber entrado a un museo, después de haber entrado con ganas, porque lo que sí necesita el arte es tener predisposición, claro, que vos vayas a eso. Que estés motivado, ¿no? Entonces vos vas y te acercás a la obra de arte, te enfrentás a ella y algo pasa en vos. Pero además, como institución, nosotros pensamos a largo plazo. Pensamos en las infancias, en las juventudes, en los chicos en edad de búsqueda de vocación profesional. Y entonces el museo también tiene una propuesta de cambio social más a largo plazo. Aquellos chicos que un fin de semana están sin un objetivo, que no saben qué hacer, pueden ir al museo. ¿Van? Hay una sala lúdica, y me encanta cuando hay nenes y grupos. ¿Qué tipo de actividad lúdica general? Tenemos una sala lúdica que es un espacio con libros de arte para niños y materiales artísticos para que ellos pinten y dibujen. ¿Idea tuya? Sí. Sí, a ver, yo lo que hice cuando planteé el proyecto del MUMAV fue recopilar ideas de diferentes museos alrededor del mundo. Entonces, yo no voy a decir que esto fue toda una idea original que nunca antes había existido. Lo que sí hemos hecho es adaptar estas propuestas que sabemos que funcionan en otros lugares al contexto de Trenque. Juanita, contanos muy rápidamente, lamentablemente esto es para un programa entero, lo mismo que lo de Inés. ¿Cómo se desarrollaría una actividad lúdica? ¿Para qué grupo etario? ¿Chiquitos? ¿Adolescentes? Hemos tenido diferentes actividades de acuerdo a la muestra. Generalmente intentamos que haya una relación temática con la exhibición. Por ejemplo, que se adolescentes. Está dando. Hemos tenido, por ejemplo, con la muestra de Maggie Delfino, que fue una de las más exitosas, y Daniel Almeida, se llamó El Niño que Habito. Este año, desde que se inauguró la sede, hemos tenido 11 exhibiciones ya, estamos por la número 11 ya. La de Maggie fue la 8ª, se hizo en la época de verano, coincidió con las vacaciones de invierno, entonces tuvimos propuestas para los niños en vacaciones de invierno, y una propuesta para adolescentes, por ejemplo, era ir a encuadrar, hacer como una especie de mirada fotográfica de las obras que estaban en exhibición, jugar a encontrar pequeños partes de la obra y después recomponer a partir de eso. ¿Tipo un rompecabezas? Tipo un rompecabezas. Con los niños más pequeños hablamos del pájaro, que fue un elemento simbólico a lo largo de toda la muestra, que hablaba de la libertad y la posibilidad de volar. Esto fue un elemento que las artistas incorporaron en su propuesta.
no fue algo que el museo trajera, pero ¿qué hizo el museo? Tomó ese elemento metafórico para usarlo como disparador con los chicos. Qué lindo, Hicimos pajaritos, hablamos de la libertad. Cuánta ganancia también lo que hace recreación y motivación para un adolescente, ¿no? Los 3 pilares del MUMAF son educación, inclusión y entretenimiento. ¿Inclusión de qué forma? Inclusión, todas las personas, sin importar nuestras diferencias, ni culturales, ni de edad, ni de forma de pensamiento, ninguna de las diferencias que nos hacen seres humanos tiene que excluirnos o dejarnos fuera de la posibilidad. Cada uno puede de tener ir su al interpretación museo. y es muy válida, ¿no? Y todas las personas, a mí me pasa mucho con los museos que se vuelven espacios elitistas, museos de arte, hablo, son espacios, no, para el que sabe. No, 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 el Museo de Arte es para todos. Te voy a dejar una pregunta que seguramente no la vas a poder contestar, pero estoy pensando a medida que me estás contando esto, y yo digo, qué lindo sería, quizá con una sonrisa me estás diciendo que sí, ¿no? Decime. Tener a la persona que va a ver una obra de arte y al autor, para tratar de ver si pensamos lo mismo, si me generó lo mismo, e intercambiar y enriquecernos los dos, ¿no? Claro que sí, hemos tenido algunas experiencias, nosotros llamamos activaciones a las actividades derivadas de las obras de arte. Hay una que es muy frecuente que se llama charlando con nuestros artistas. Ahí está, claro. Los artistas van y hacen visitas guiadas, pero desde su perspectiva personal. Está bien. Cuentan por qué hicieron la obra, qué les pasaba, qué los motivó, y la gente hace... ¿Nos sucede esto que vos estás diciendo? Por supuesto. ¿Qué quisiste decir con esto? Claro. Yo veo esto. Y algo muy importante es, todo es válido. O sea, no pasa nada si el artista quería hacer algo diferente a lo que vos interpretaste. La inclusión, ¿no? Hasta en la forma de pensar y el arte, ¿no? Está bueno eso. Inés, ¿qué pasa cuando una comunidad se reconoce en su historia, como en este caso el Museo Regional? Y aparte, ¿por qué regional? Don Luis Scalese, cuando le puso el nombre Museo Histórico Regional, él pensó en un museo de mirada amplia, pero además que abarcara todo lo que era la región, no solamente el distrito. Por eso es que tenemos colecciones que han venido de General Villegas, colecciones de Buenos Aires, tenemos elementos que tenemos de lo que es objetos del Museo de Luján. Cuando la comunidad se reconoce en el museo, ayuda primeramente a que revalorice su propia historia, lo que ha dejado a través del tiempo en este Trenquelauquen, que es historia y progreso, pero que es ciudad de los encuentros. Lo ayuda también a mirar en su hogar, a ver qué otros elementos nos pueden aportar, porque la palabra frecuente es: el día que yo no esté más, no sé qué van a hacer con lo que yo tengo. ¿Por qué? Las historias son nuestras. Sí, es cierto. No tenemos que encerrar a las generaciones que vienen después de nosotros con las cosas que hemos conservado en nuestros hogares. Y con tu experiencia y tu aporte tremendamente importante, ¿qué es lo que vos considerás que nosotros como habitantes de Trenquelauquen no deberíamos olvidar como cuestión de identidad? La historia, pero todas las historias. Toda la historia. Porque nosotros nacemos en una etapa trágica, como fue la campaña del desierto, Sí. con la diferencia que no corre sangre para fundarnos y que ya nuestro fundador le deja el nombre mapuche, Trenquelauquen Laguna Redonda. Partiendo de ahí, cada etapa de Trenquelauquen es una historia. Es una integración, ¿no? Es integración total del mismo hecho también de ese encuentro que tiene Villegas con Pincén, Sí, sí. o esa carta histórica que Pincén le escribe a nuestro fundador, pero además todo lo que dejaron las colectividades, franceses, italianos, españoles, el patrimonio que nos han dejado, el teatro español, la glorieta de los italianos, las plazas con el nombre de estas colectividades, claro, que surgen, se le imponen el nombre en 1925. Entonces creo que para la comunidad tener en primera instancia un museo histórico regional, pero tener otros museos que van contando diferentes historias, esto hace bien, primero a la comunidad local, pero también a quienes nos visitan. Claro, Hace muy poquito tuvimos
visitando a 4 grandes coleccionistas, gente muy interesante, que se quedaron impactados primeramente cómo pudimos abrir los museos en un horario que no lo tenían, porque bueno, en mi rol de coordinadora de museos y archivos, y además con el total acompañamiento de nuestro director Guillermo Ruiz, que sea la hora que sea, podemos abrir los espacios. Entonces eso, para el que viene de afuera, coordinarles, como hace muy poquito coordinamos con un grupo de 40 y pico de personas que terminaron el MUMAB, pero para esto ya habían hecho a la mañana, habían hecho histórico, habían hecho parque, habían hecho Almafuerte, continuaron después con carruaje, con Campodónico, con ferroviario y terminan el MUMAB. Entonces, y estoy segura que si le hubiéramos dicho a los muchachos, como les digo yo, de las motos, ábranlo, lo hubieran abierto. Entonces, esta apertura que tenemos, primeramente a la comunidad local, pero a los que vienen, y además contarle a los que se han afincado en nuestra ciudad, porque hay muchísima cantidad de gente que ha venido de otros países o que ha venido de otras ciudades buscando la tranquilidad de Trenquelauquen, son a los que tenemos que empezar a contarles desde el histórico cuál es nuestra historia. Ahora está bueno esta disposición, porque de golpe quizás no es tan importante para el habitante de Trenquelauquen, que tenemos horarios diferentes y días, pero por ahí el que viene de otro lado elige justo un día que no es laborable, que es feriado, y la disposición... los atendemos el horario que sea. Pero además hay otra cuestión. Cada museo tiene, no es casual que desde Dirección de Cultura hayamos pautado manejar diferentes horarios. Porque entonces así no decimos a la gente, vos estás encasillado acá. No, vos podés ir al Almafuerte y al Histórico, que son los más antiguos, en un horario. De martes a sábado, podés ir a la comandancia de lunes a viernes en un horario, podés ir a MUMAB viernes, sábado y domingo, podés ir a los otros domingo a la mañana, porque vamos probando también, a ver, ¿qué es lo que la gente va buscando? Sabemos que cuando un espacio se abre es como cuando viene un médico nuevo a la ciudad. Sí, claro, todo el mundo quiere ir al médico. Sí, bueno, cuando un espacio se abre, todo el mundo quiere estar. Y bueno, el sostener eso es muy importante, ¿no? Como planteaba Juanita. Se planteó primeramente un proyecto que se convirtió en MUMAB, ¿sí? Y de repente, por ahí era viable a un 70% ese proyecto. Claro, y hoy en día tiene salud. Esto es todo un trabajo en conjunto que se da desde lo que es el intendente, que está en su momento. Dirección de Cultura es muy esencial. Para nosotros tener un director de cultura equipo, claro, es todo un equipo. Con un apoyo. Y además nos acompañamos de museo a museo. Sí, o sea, no decimos, no, mirá, vos sos de acá. No. Corremos en pos del acompañar a los diferentes coordinadores de los espacios permanentemente. O sea, y eso la comunidad lo aprecia. Muchísimo, porque es lo que se genera después cuando la gente ingresa a nuestros espacios, nota esta calidez. Claro. Desde el que lo recibe con un buen día, buenas tardes, inclusive hasta los adultos. Pensemos que en este momento tenemos mucha gente que está haciendo su secundario, y ahí lo abrimos de 8 a 22, el horario que ellos necesiten. Abrimos estos espacios y bueno, es muy de muy todos importante. Los elementos que se exponen, un poco voy a tu historia también, ¿no? Sí. ¿Cuál representa para vos o cuál te genera más ternura, cuál más nostalgia y cuál silencio? Es muy difícil, pero uno. Creo que lo icónico te digo, que esto tenemos, va a permitir después que la gente que vaya diga, esto le genera a Inés. Claro. Lo icónico que tenemos son, por ejemplo, la lanza y las espuelas de Villegas, que en 1963, yo no era nacida todavía, nací al año siguiente, las entregaron a nuestro museo por pensar que era el mejor museo donde podían estar expuestas. En el 2003, después de varias gestiones, porque esto también es gestión, así como contaba Juanita, esto es gestión, es estar con la cara del director de otros museos, es estar mirando el patrimonio que tienen, es estar investigando y ver después cómo traemos ese elemento a nuestros museos para presentarlo a la comunidad. Entonces, en el 2000, yo me hago cargo en el museo en el 2002 y teníamos las boleadoras de Pincén en préstamo.
Y ahí con la directora de Cultura, Cristina Goires, dijimos, bueno, tenemos que entablar nuevamente las relaciones con Luján, porque habían quedado... Y Luján decidió, a través de un análisis de expediente, que quedaran en nuestro museo. Creo que la sala que te genera silencio es la de Roca, porque es una sala que aún hasta 1879, que él ingresa a la Patagonia, hasta 1883, todavía había presencia indígena, y es un personaje muy cuestionado en la historia argentina, personaje que hoy en día lo quieren reivindicar, ponerlo en el centro como presidente, y la apertura de nuestro país a un modelo agroexportador, que es lo que permite esa inmigración en masa, como ocurrió. Pero otra sala que nos hace pensar y mucho es la sala nueva, la sala denominada Hijos del Viento, pero hay una sala también que nos da el ingreso y nos hace pensar en un Trenquelauquen no solamente histórico desde 1876, sino con una historia milenaria como tiene la sala de prehistoria. Ah, prehistoria, claro. Entonces ahí nosotros vamos uniendo, porque el Museo Histórico lo concibimos como un libro, por eso a lo largo del tiempo le hemos ido anexando otras miradas, otros espacios, como hoy comentabas. Le hemos agregado, por ejemplo, la etapa rural que no estaba, le hemos agregado lo que es la etapa de lo que es el nacimiento de la patria que no estaba. Bueno, la sala de prehistoria ha sido excelentemente renovada por la licenciada en antropología Luciana Juilerat, que además nos permite trabajar excelente, y nos permite trabajar con las docentes, con otros recortes y otras miradas. Otros aspectos, pero yo digo que también, ¿no? Pensate en esto, en el crecimiento. La sala de prehistoria tiene un antes y un después. Se inaugura en el año 2000 y se reabre y se renueva totalmente en el 2023. ¿Por qué digo un antes y un después? Porque cuando se inaugura en el año 2000, se inaugura con las colecciones que teníamos, pero que además aportaron coleccionistas en medio de la inundación que se nos venía, y esos elementos se perdían. Pero a partir del 2010, el municipio tiene un acuerdo de asistencia técnica y demás con la Universidad del Centro, en Olavarría. Por lo tanto, ahora la mirada que tiene esa sala es científica. Ya no está el objeto porque sí, sino que sabemos que un Trenquelauquen de 8.000 años antes del presente, en algunos sectores, en otros 5.000, en otros 3.000, como es la manzana que está en la ampliación urbana. Entonces, el museo permanentemente hace pensar y repensar, por eso de repente las salas, nosotros nos manejamos con salas fijas, que son las salas que ya tienen su identidad y su nombre, que eso no podemos porque sí, porque se nos ocurre a nosotros ir cambiando porque sí ampliamos ese guión de lo que era específicamente Campaña al Desierto a otras miradas. Y por supuesto con la última sala, que es la sala que hace el nexo con lo que es el Museo Cívico Almafuerte, en la cual mostramos, como te contaba al principio, historia de inmigrantes, historia del hospital, que es una de las etapas con más elementos, pero que además nos permite desarmarla íntegramente y poner otras exposiciones. Porque ¿qué pasa? Con esas exposiciones trabajamos mucho en pos de lo que las escuelas nos van pidiendo. Está bien, claro. Por demanda, ¿no? Por demanda. Por demanda. Es así. Gracias, Inés. No, a vos, Coqui. Juanita, una última, muy rápido. En estas épocas de vértigo, de aceleración, de pantallas, ¿cómo concebís vos la alternativa de que alguien se pare frente a una obra de arte? ¿Qué transmisión habría? ¿Es como un refugio para esa persona con encontrarse con sí mismo? Puede ser una de las Puede miradas. ser, ¿no? Yo creo que la obra de arte te ofrece múltiples posibilidades. Una de ellas es la introspección, el encontrarse con uno mismo, hacerse preguntas que sin tener otro estímulo nunca te habrías hecho. Claro. Pero también pienso que en esta época la obra de las pantallas y del vértigo rápido de la sociedad, la obra de arte te permite otros lenguajes,
te permite encontrarte con el otro de manera diferente, entender la diversidad, pararte en los zapatos de otra persona. Las obras de arte nos construyen empatía, porque puedes llegar a sentir o a de alguna forma interiorizar la realidad de otras personas. Pienso que hoy en día que tenemos tantos desafíos sociales, el arte es uno de esos derechos culturales que tiene que ser conservado, que tiene que ser luchado. Y ojalá ganen la competencia que hablábamos. Tenemos que entender que así como tenemos derecho a una salud, a una vivienda digna, los derechos humanos son amplios, el derecho a la cultura es un derecho para preservarnos como sociedad y como individuos. Me alegro y aparte lindísimo lo que dijiste. Como cierre me parece barro. Juanita, muchas gracias. Yo creo que esto no se agota, ninguno de los dos temas, así que si en el 2026 volvemos, vamos a extendernos en esto, porque esto es que te quedan las ganas de escuchar un poco más y de conocer un poquito más en profundidad lo que ustedes nos puedan decir más allá de lo que uno pueda ver o interpretar, ¿no? Corte y seguimos en Alas de Esperanza. Hoy no venimos a contar una historia común, venimos a hablar de amor, de un amor que no se elige, del que no se negocia, del que no se rinde. Guerreritos, Guerreritos no es un grupo, son 50 familias que aprendieron a caminar cuando el suelo se les movió, que aprendieron a sonreír cuando el miedo gritaba más fuerte que la esperanza. Acá hay padres y madres que no se llaman héroes, pero que todos los días hacen algo extraordinario. Natalia Muñoz, Nati, ¿cómo andás, Nati? Buen día, ¿cómo Parte estás? de Guerreritos. Sí, sí, sí. Nos va a contar después sí, por supuesto. en qué consiste Sí. este grupo tan lindo y cuál es la forma de trabajo y por qué el nombre de Guerreritos. Sí. Por otro lado, Barrio Fonavi, Roperito del Fonavi, barrio entre pasillos y casas que se conocen de memoria, son vecinos y permanentemente hay un vínculo muy importante que los identifica y tienen sentido de pertenencia, pero hay un lugar donde la ropa abriga cuerpos, pero sobre todo abriga historias. El Roperito del Fonavi no reparte cosas, sostiene dignidades, escucha silencios y acompaña a quienes más lo necesitan, especialmente a nuestros abuelos. Y detrás de este gesto solidario está Zulma Ferreira. Zulma, luchadora de una vida convencida de que realmente esto es amor y vocación, con constancia, con silencio, sin aplausos. Convierte ayuda en cuidado y solidaridad en un profundo acto humano. ¿Cómo andás, Zulma? Buenas noches, chicos. ¿Cómo bien, te va? Bien, gracias. Siempre Bueno, trabajando, ¿no es cierto? No queda otra. Bien. ¿Qué te pasa, Zulma, desde el Roperito del Fonavi, cuando una persona va y de golpe sale con una bolsita de ropa, pero también con una palabra o un abrazo, que Bueno, quizás sea para vos lo más importante? sí, escucharlo, porque la gente Escucharlo. quiere que lo escuche y que Escucharlo. esté. Y yo lo que tengo, que no le pido, no le pregunto dónde vive, no le pregunto documentos, no le pregunto nada, porque con la mirada uno sabés si realmente la persona necesita o no necesita. Y vos pensás que estos pequeños gestos, porque son Sí. pequeños, pueden cambiar la realidad Y de un barrio o hasta de una comunidad. cuesta mucho cambiar, cuesta. Cuesta que la gente tenga que entender que para ser solidario tiene que ser de corazón y sin nada a cambio. Eso es lo que cuesta también. Porque hoy vos ves mucha gente que lo hace si hay algo atrás, si no, no. Porque por ahí hay mucha gente a mí me dice, vos sos
que vivís, pero es lo que a mí me gusta y yo lo vivo haciendo. Hace más de 20 años que estamos en esto y a mí nadie me lo contó, yo lo viví, yo viví en un rancho, el que me conoce sabe. Sí, sí. Entonces, el que lo vivió y que teníamos un baño a 20 metros, nadie te lo contó, entonces sabés lo que es y sabés si esa gente viene porque necesita o no necesita. Entonces uno lo ve a eso. ¿Y cuál es tu situación cuando de golpe ese abuelo, esa persona, esa abuela que te visita porque tiene una necesidad, puede llevarse una ropa, pero no la que sobra? Eso es lo que yo, por ejemplo, la gente nos lleva muchísima ropa, pero yo vivo lavando. Hace 3, 4 años me tuve que normalizar y a ponerme el automático, Por porque el que supuesto. me conoce teníamos 3, 4 lavarropa paleta. Sí, sí, Tengo sí, 3 sí. sogas de ropa que la vivo lavando y trato de darle todo lo mejor al abuelo. Porque no solo se lleva mercadería, también ropa, mercadería. Por ejemplo, ahora vienen todos a pedir televisores viejos que están solitos. Sí, Tratamos de conseguirles unas radios que mucha gente la tira. Muchos abuelos, Zulma. Y esos abuelos, en la pandemia fue una necesidad tuvimos que empezar a hacerle de comer a los abuelos y nosotros, todo lo que recibimos, la gente nos dona. ¿No? Yo no uso dinero, el que me conoce sabe, Sí, y soy sí. reterca en Sí, eso. sí, sí. Y todo lo que no les sirve a la gente que le dan la mercadería, nos dona a nosotros y nosotros hacemos bolsa de mercadería y tratamos de ayudarle a los ¿Cuántos abuelos. años? Y ya hace más de 23 años que estoy en esto. Yo lo vi cuando estaba embarazada de mi hija de 31, María Marta, que estaba ahí donde están los chinos, en la calle Belgrano y Sí. Sarmiento. Sí. Ahí empecé a verlo. Después yo empecé en mi casa y bueno, empezamos como tenía 4 trabajos, con la ropa que te daba la gente. ¿Y en cómo los has visto con trabajos. el tiempo la evolución Sí, y de esa muchos- necesidad? Hoy viene, por ejemplo, a traernos ropa nietas de las abuelas que venían hace tantos años y Ah, mirá y vos, ellos qué ven bárbaro, que yo... también nos hemos modernizado por el tema de las redes. Yo publico y capaz que en media hora, 1 hora, tengo lo que necesito. O sea, Por eso uno siempre tiene que ser agradecido en la vida. la gente escucha y Escucha, es sí, solidaria, ¿no? y es solidaria, Qué sí. bárbaro, qué bárbaro. Nati, sobre el origen y el corazón de Guerreritos. ¿Por qué Guerreritos? Guerreritos empezó a partir de un grupo de WhatsApp de papás en 2022, el 7 de junio de 2022. Lo armó mi compañera Telma. El nombre es, o sea, ya identifica a todos, a nuestros guerreritos, porque son guerreritos, porque la mayoría pasa día a día, pasa muchas dificultades que uno a veces no toma dimensión, que el otro no toma dimensión. Entonces a Tel le pareció que llamarlos guerreritos era el nombre perfecto, y fue el nombre perfecto porque realmente es... También es una forma de identificarse sí, ustedes, ¿no? exactamente, En un exactamente. trabajo que implica Sí, llegar al sí. corazón, como hablamos Exactamente. recién, ¿no? Sí. ¿Y qué necesidades ustedes detectaron así a nivel de las familias? Hoy alrededor de 50 Sí. que forman parte de... Hoy estamos casi en 60. Mirá vos, qué bárbaro. Desde que nos juntamos con vos Sí, hasta sí. hoy estamos casi en 60. En 60 familias. ¿Todas familias? Todas familias con hijos con discapacidad. Con hijos con Niños, discapacidad. adolescentes y adultos. Exacto. La mayoría son niños. Algunos tienen internación domiciliaria, otros tienen distintas patologías, pero la mayoría son niños. Y la necesidad era la principal contención, Contención. mucha contención. No somos expertas, somos mamás nosotras, entonces... Expertas nada. en amor. Exactamente, hacíamos lo que podíamos, nos apoyábamos en lo que podíamos. En principio fue como, bueno, chicas, me faltan pañales, alguna tendrá pañales que le sobre, me falta sondas, alguien tendrá una que me preste. Entonces fuimos en realidad sí empezó el grupo, prestándonos cosas. En mi caso, mi hija necesitaba un andador, yo entro al grupo, y un andador ortopédico y bueno, y aparece el andador. La divina.
Ya es famosa mi Es hija. famosa, es famosa. Sí. Entonces, nada, a partir de ahí empezamos, bueno, yo empecé a trabajar en el grupo y había muchas cuestiones, por ejemplo, de pasajes, de cosas que tal vez otras mamás no tenían tiempo y yo decía, bueno, yo tengo tiempo para averiguar por qué este pasaje no lo pueden tener o por qué esto. Entonces ahí empecé como a trabajar un poco más con TEL y a involucrarme en el rato libre y cuando podía. Y en el trabajo, en el compromiso ese de cada familia con su hijito, ¿hay un cambio de percepción en lo que hace a no sentirse solo? Sí, totalmente. ¿Sí? Totalmente. Uno se empodera. Se empodera, ¿no? Totalmente. Tenemos mamás que, de hecho yo fui una, no, había muchas cosas que no las sabía hacer, como cuando tenés un hijo con discapacidad, que nace tu hijo con discapacidad, es como que salís del hospital y no sabés qué hacer, No, por más que tenga claro. familias, por más que detrás tuyo haya médicos, hay cosas que nadie te las enseña. No, por supuesto. Entonces, por supuesto. nosotros en el grupo Tienen esa contención, tenemos ¿no? eso y decimos, bueno, a ver, chicas, no sé dónde tengo que renovar el CUD, que es el certificado de Sí. discapacidad. O me ayudan por supuesto, ahí vamos. Cargar cosas en la web, recetas, estudios, no lo sé hacer. Bueno, hagámoslo, te ayudamos. Cursos de Cursos. capacitación. Hicimos cursos de capacitación. Empezamos en febrero-marzo, empezamos con los primeros cursos, hicimos 2 cursos. RCP. Uno RCP con manejo de cánula, que es para los niños que tienen traqueotomía. Sí. Y después hicimos el de postural, que el de postural es para los usuarios de silla de ruedas, Sí, cómo ya. tienen que trasladarse. Gran tema, ¿no? Fue hermoso. Los 2 fueron muy concurridos y fueron... Lo que nosotros queríamos era que capacitara gente que quiera trabajar con nuestros hijos. Que después pudiera aplicarlo, Que después ¿no? lo pueda aplicar en Claro, su trabajo, claro. porque es muy difícil también encontrar personas que quieran trabajar con nuestros hijos. Permitime y corregime si Sí. no digo lo correcto, ¿no? Un reconocimiento especial a alguien que siempre está presente, Abel Dalbene, ¿no? Sí, Abel, es un genio, es un genio. Abel fue el que primero, nosotros, o sea, se le hizo la propuesta de queremos hacer esto, sí, ya. Sí, empezó a trabajar ayer. Sí, tal cual, lo hacemos. ¿Qué día lo hacemos? Sí, no, pongan no un es- día, pongan una fecha. De hecho, el primer curso fueron 2 días seguidos. Él se encargó de buscar las personas que lo iban a acompañar en el curso. No nos cobraron un peso. qué Una bueno. cosa que Bueno. vos decís, Yo necesitamos sabés esos lo que digo, profesionales. Abel Dalbene. Sí, tal cual. Obviamente va implícito Sí, todo ahí. sí. Zulma, qué lindo y que tener hoy gente tenemos así, que ¿no? ver, porque en Trenquelauquen hay muchos chicos con problemas, no solo con eso, con cáncer. Es impresionante y ver a los papás que se desesperan haciendo rifa, haciendo esto, haciendo lo otro. Sí, tal y cual. es feo y es triste verlo. Vos decís, tiene que haber alguien que lo sostenga Sí, y que esté con los chicos. Y esta porque- posibilidad de tener contención a nivel de familia, a nivel grupal, realmente es maravilloso, ¿no? sí. Zulma, el gran tema de la vergüenza. Vergüenza ligada a lo que es la dignidad, ¿no? Sí. ¿Qué me decís respecto de eso? O sea, indudablemente da vergüenza pedir. Sí, Vamos sí, a ser porque realistas, uno ¿no? ve cuando el hombre va con triste y que da vuelta para... Sí, y yo siempre sí. digo, no tiene que tener vergüenza. al Ya lo contrario. conocés vos. Uno está para esto y a mí no me importa si usted tiene una vida, porque muchas veces los abandonan los hijos y uno no le pregunta, pero sabemos porque en este pueblo nos conocemos Sí, todos. por supuesto. Y es triste ver que una persona está, muchos abuelos y abuelas solas, muchos, que tendría que haber un censo, algo, y empezar a trabajar en las calles y ver la cantidad de abuelos que ni siquiera en el día de mañana van a tener para pagar dónde estar, porque hace falta más hogares. Y tal vez que lo tenga el municipio, porque hoy tener en un hogar privado no lo pueden pagar los abuelos. ¿Y cómo hacés vos para que esa vergüenza, que no te la transmiten en forma oral, sino que te das cuenta,
se transforme en dignidad, en confianza. Y yo, viste cómo soy para hablar, yo si no me hablas, me vas a hablar. No, por supuesto. Me vas a hablar sí o sí, Sí, le busco la sí, vuelta. Aparte yo iba caminando y veo abuelos acá, veo allá y trato de llevarlo al roperito, o voy con una bolsa y le llevo un pantalón, más o menos ya sabés. Me pasa que también con las chicas de las iglesias evangélicas le digo, ¿cómo vas a ir a la casa? Y no te escucho. Le digo, buscale la vuelta, golpea la puerta y fíjate qué necesita el abuelo. No necesita plata, sino un pantalón, una remera, algo, un mandado, y así entra, y así entran. Después me dice, tenés razón, ¿viste? Son tantos años. Te voy a hacer una pregunta difícil. Vos dirás, ya te conozco, ¿no? Sí. Pero realmente admirable lo que haces, contagioso, y yo digo, qué perseverancia. Sí. ¿Por qué te digo esto, Zulma? 23 años trabajando en esto, viendo cómo la dignidad desaparece de a poco con esas personas, como vos decís, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿qué pasa por tu mente, por tu corazón también, que no para, en el sentido de seguir y seguir y seguir, cuando de golpe también parás y haces una evaluación y decís, esto de ayuda, no solucionamos el problema de base? No. ¿Qué pasa por tu mente Y cuando ves muchas esto? cosas pasan. Y yo siempre agradezco que tengo una familia atrás, mis hijos, ahora me siguen mis nietos también, Sí. que no es fácil, pero si vos no la viviste, no, La gente que te no vas a vive cansar. esto. Porque yo lo viví y mi marido también lo vivió, no te creas que no, él también. Yo tuve que salir a los 9 años a trabajar, era a los 11. Y tal vez por eso hace 33 años que estamos juntos. ¿Vos crees que es difícil, Es difícil, si no y vivís si no una lo situación de vivís, esa, si no te lo darse cuentan cuenta de la realidad? de la realidad? Porque hoy todo lo hacen muy fácil y no es así. Hay que estar. Yo tengo mucha gente que del Chaco ha venido y hoy, gracias a Dios, están encargados de un campo, pueden tener una camioneta y me dice, Zulma, me voy al Chaco, me junté ropa y yo sé que el Chaco lleva todo de verano. Sí, Entonces le sí, junto, claro. vestidos largos, cosas que acá la gente... Y ellos se van contentos y me mandan fotos. Por ejemplo, hace poquito un matrimonio que se fue, llevó unos nylon, ¿viste? De silo. sí. Y los chicos como con jabón disfrutaban en el Chaco, porque decís, acá se no va a tener una pileta. Pero es cierto. Y se le ocurrió a él ver, y yo digo, esas cosas, Imaginación. imaginación. Sí, Y que uno trata con poquito, podés. Por ejemplo, ahora nos pasa el tema de los juguetes para el de Papá Noel. Yo Papá Noel, Día del Niño, el que me conoce sabe. ¿Sabes? Estás. Y no es nuevo, todo reciclo. Y la gente me dice, ¿cómo haces? Y juntamos más de 500 para el Día del Niño, 700 juguetes, pero Qué porque va, reciclo qué y va, todo el año. qué va. Mi casa es todo el día hay gente. Tengo 3 sillones que nunca lo vas a ver, porque yo lavo y está todo así. Después voy acomodando, y mi marido todo dice, ¿cómo hizo? Mete en bolsa y después vuelve. Porque lo que era el living de mi casa, vos fíjate que hace un año hará que pusimos los pisos. Con mucho sacrificio pusimos los pisos. Pero claro, ahora el comedor ya estoy atacando. Yo me acuerdo de los 3 sillones, eso. Pero bueno, ahora ya el comedor. Y vos decís, te acostumbrás porque es todos los días poner Sí, ropa. obviamente. Y tratar de salvarla, porque por ahí hay mucha gente que va a caminar y encuentra ropa en la esquina y nos trae. Porque dice, yo sé que vos... Sí, por supuesto. Le da buen destino, Zulma. Nati, si tuvieras Sí. que contar un cuentito de los guerreritos, ¿cómo empezarías? Oh. Muy breve. Son luchadores. Nuestros guerreritos son nuestros... son guerreros que todos los días pasan por médicos, por pinchazos, por terapias, terapias que a veces no pueden acceder y que nosotros tratamos de que ellos accedan. No puedo. Yo desde que nació Justina tengo un compromiso. A ver, Nati, guerrerita. Sí, Justi nació en plena pandemia y la realidad es que yo no sabía para dónde disparar. Obvio. Si bien yo tenía mi familia atrás mío y gracias a Dios que tengo mi familia, yo ahí me di cuenta que no sabía nada del síndrome de Down y empecé a buscar referentes. Encontré a una que hoy es mi amiga
fiel, incondicional, incondicional, que es Valeria Strack, vos Sí, la conocés muy sí, bien. Vale. Le mandamos un beso bueno, grande. ella fue la que empezó como a empujarme a esto, bueno, amiga, hay que arremangarse y salir. Vos vas a poder, Justi va a poder, todos vamos a poder. Bueno, entonces ahí empecé a investigar porque realmente no sabía nada del síndrome de Down. Y Justi pudo, con Nati. Y Justi pudo. Justi hoy va a cumplir 6 años, el año que viene empieza el colegio y yo no lo puedo creer, yo la veo hoy y Increíble, no la puedo creer. increíble. Pero bueno, es mucho esfuerzo, son muchas terapias. Nuestros hijos pasan por esto de que, bueno, a veces no llegas a tener el dinero para las terapias y vos sabés que ellos un día que pierden Sí, sí, no por lo supuesto, recuperan. Por supuesto. Entonces, nada, desde Guerreritos tratamos como de esto de hablar con el municipio, de tratar de que ellos pudieran acceder a las terapias, porque para nosotros que nos dijeran que había chicos que hacían más de 2 años que no tenían terapias, No se puede ni escuchar. no. No. Bueno, No. entonces pudimos hacer un convenio con el municipio y charlarlo y juntarnos, algunas sí, otras no, pero bueno, podemos acceder al municipio y hablar con ellos. Muy cortito, porque estamos Sí. ya con el límite. La maratón. Yo corro por un Guerrerito. Fue una genialidad. ¿Qué fue? Una genialidad. ¿Cómo fue? Fue un día de felicidad enorme. No te puedo explicar porque era una cosa que yo veía la cantidad de gente que había, pero que todos estaban disfrutando. Mira vos, qué bárbaro. Todos. Aquel que absolutamente. representaba un Guerrerito Sí, también. También sintió estaba esa persona? No. Transmitilo. Se me pone la piel de gallina. Hoy en día, mira, con decirte que hoy en día nos llaman y nos dicen, chicas, nos pasan el número de los papás porque nosotras queremos seguir visitándolo, viéndolo cerca de la familia. El año que viene volvemos a correr por él. Obviamente, lógico, entonces, claro. esas cosas nos llenan de orgullo hermoso, y qué hermoso, sí. de emoción porque era lo que nosotros queríamos, visibilizar a nuestros Exactamente. guerreritos. Exactamente. Sí. Qué bárbaro. Y lo logramos. Qué bárbaro. Nati, Gracias, Coqui. te despido a vos. Obvio. Vamos a ir a un próximo bloque. Sí. Zulma, me seguís acompañando. Seguimos con Guerrerito. Sí. Un beso grande a esa guerrerita hermosa que es Justi. Sí, es lo más grande que tengo. Realmente te comparto, permitime que comparta Sí. esa admiración que tenés por tu hija. Gracias, gracias, Gracias. Coqui. Vamos a ir a una pausa y continuamos en Alas de Esperanza. Hemos incorporado a Telma Verdu de Guerreritos. ¿Cómo andás, Telma? Todo bien, gracias. Bueno, me alegro que estés presente. Gracias. Hacía mucho que la idea era que pudieran estar y contarnos un poco esta rica experiencia. Contame, ¿qué es lo más difícil de este camino que están construyendo y caminando y qué las emociona y le da fuerza para seguir transitándolo? En la discapacidad nada es fácil. Nada es fácil porque no solamente los padres no tenemos acompañamiento emocional, sino tampoco tenemos una guía de cómo se hace o qué hacer o para dónde disparar. Cuando uno en su familia tiene un hijo con discapacidad y más cuando las relaciones de un hijo, los padres, nosotros no, realmente te encontrás totalmente perdido. Profesionales que te hablan en términos médicos, después con el tiempo te volvés experto, te volvés médico, enfermera, fisiatra, terapista ocupacional. Medio como un imperativo que la vida te exige, ¿no? Sí, y creo que lo que impulsa todo eso es la inocencia y lo que ellos no eligieron. Claro. Lo que ellos no eligieron. Y apoyarnos y
esto, acompañarnos como venimos haciéndolo con el grupo de guerreritos, creo que fue una idea fantástica, que hasta el día de hoy cada mensaje que ves en el grupo sentís, Qué bueno, vamos ¿no? bien. Claro. Sí, esto de que también poder celebrar las pequeñas grandes cosas. Pequeñas, grandes cosas. Exactamente. Celebrar que un chico no empeoró. No es poco. Exactamente. Telma, si es que es así, ¿qué parte de ustedes, qué parte de vos murió para generar esta versión mucho más sensible, mucho más fuerte, Yo creo que los padres... para meterse en esto, ¿no? Yo creo que nosotros, los papás, sentimos todos los días que te morís. Y el motor nuestro son ellos. Y te impulsa a esto de decir, pasa por tantas cosas y por tantas situaciones que vos sos el primero que no tenés que decir que no y no bajar los brazos. Y remarla, y levantarte a la mañana. Y nosotros tenemos una vida que nadie la tiene. Dormís con un ojo abierto y el otro cerrado. En mi caso, cuando te dan todos los diagnósticos y te dicen tantas cosas que vos no querés escuchar y que realmente te querés levantar del consultorio e irte porque no querés escuchar todo lo que tiene para decirte, es muy difícil. Y no es que uno haga oídos sordos, simplemente que decís, no puede ser que esté hablando de mi hijo que es una cosa así chiquitita, y preguntas que no te pueden responder. Entonces, todo eso en el diario. Yo hace 11 años, Valen tiene 11 años, Sí. y que todos los días te lo preguntas. Todos los días. Y celebrás no haber estado internado durante un año entero, celebrás que no agarró neumonía, pulmonía, celebrás que conseguiste el andador para ver si se puede bipedestar. Que la tenés, ¿no? Que está con Que vos está, y que objetivo diario, que se ría. Que se ría. ¿Y qué representa esa sonrisa para vos? Es la devolución. Es la devolución de nada. Es lo más lindo que puede haber en la vida, verla reír y sonreír. ¿Cómo ves el futuro, Telma, de Valen? No quiero pensar. Quiero vivir con El mi hoy. familia el hoy. Sí. Nosotros siempre nos preguntamos, y la pregunta más difícil de todo esto es ¿qué va a pasar cuando nosotros no estemos de ellos? Es una ¿Y cuál es la pregunta... respuesta? No hay. No hay. La lucha que nosotros tenemos, sentimos siempre que nadie la va a tener. Porque no es solamente con su diagnóstico y lo que le pasa, es con lo que la sociedad te presenta, es con lo que las herramientas que tenés para poder pelearla, lucharla. Es una lucha y una pelea ¿Te diaria y sentís constante. sola muchas veces? Creo que por esto arrancó Guerreritos, Ah, porque te sentís sola. te sentís sola. Sí, sentís que entras en un terreno que no lo vas a saber manejar nunca. Y esto de que los padres podamos acompañarnos y creo que también somos los únicos que nos damos el permiso de levantarnos. Porque cuando vos ves que una mamá está abatida, Que ocurre muchas veces, ¿no? mucho, sí. Creo que esto de acompañarla y decirle, bueno, ya está. ¿Lloraste? Sí, listo, vamos. Vos sabés que así no servís. Así que, vamos, ya está. Y es ese momento de decís, tiene razón, ya está. Ya me desahogué, ya me
Acá estoy otra vez, ¿no? Vamos de nuevo. Y Ahora, qué bueno que lo contés de esta forma, porque cuando hablamos de lo que es el grupo, de la contención, ¿no es cierto? No solo contención, como Nati también comentó, que por ahí la ayuda, el conseguir esto, mira, yo te hago esto, te voy a buscar aquello. Levántate, vamos, ya está. tenés que aprender. Tenés que hacerlo, claro. Tenés que aprender. Claro, claro. Vos imaginate que para una madre hay muchos casos. Pero para una madre tener que hacer un cambio de cánula de traqueotomía Sí. no es fácil. Claro. Porque vos no naciste No, para hacer eso. para hacer eso. No. Vos no naciste para hacer eso, y menos con un hijo. No, por supuesto. Entonces, aprendés, sacás valentía de no sé de dónde. Con todos los riesgos, Telma, que ello implica, ¿no? Exactamente. Y con eso y con tantas cosas, porque vos decís una bipedestación simple. Una bipedestación es levantar y parar a tu hijo todos los días en un equipo que lo tiene en sujeción por todos lados. Y primero entender vos para qué la bipedestás, para que vos después puedas transmitirlo también a la gente que te ayuda en tu casa. Y la bipedestación le da más años de vida, le da más años de vida a esos pulmones, le da más años de vida a ese corazón, le da más años de vida. Y a veces saber transmitir eso a la persona que va también a cuidar tu hija, porque llega un momento que tenés que entender. Y a tu hija también. Exactamente. Porque por algo se ríe, Sí. que es lo que vos buscás. Sí. Y bipedestar lo va a tener que hacer toda la vida. Toda la vida. Entonces, si ella sufre el día 1, va a ser un caos para todos. Sin duda, sin duda. Y tener esa capacidad de contener a tu familia, de contener a la gente que trabaja, que sienta que tampoco es tan difícil, que si se pone difícil la familia apoya, es la verdad que es de todos los días, Coqui. Estaba pensando en una frase que contaste, que me la quedo. La fuerza mía está fundamentada en el que hoy está. Sí. Y en la Sí. sonrisa esta que vos comentabas. Zulma, muy cortito, ya estamos cerrando. Lo que haces realmente no es una obligación, no es un trabajo, no cobrás. ¿Cómo le llamas a esto? No sé, no tengo nombre, no. Todos me preguntan, pero, Pero hacelo. lo sigo. hacelo. Sí. Yo creo que tiene, con 2 palabras vos lo definís, vocación y amor. Ya. Y eso es lo que has tenido toda una vida, Zulma. El guerrerito no pelea contra nadie. No pelea contra nadie. El guerrerito sobrevive. Los guerreros que tenemos, la familia, que también son una familia de guerreros, también sobrevive. Y hay muchas cosas por trabajar. Hay muchas cosas por trabajar. Hay muchas cosas por la cual dedicarse, prestar atención. Y creo que el grupo de guerreritos nos da la posibilidad de que ser tantos empujamos más fuerte. Está bien. Visualizar a los chicos también nos da esto de decir, hay otra realidad, que la gente vea que hay otras realidades y que hay familias que padecen cosas. Lo económico es mucho más pesado en una familia con discapacidad que no. Sí, por supuesto, por supuesto. Próximos a Navidad, como estamos, vamos a terminar este programa haciendo un brindis por estas fiestas que se avecinan, y yo quiero brindar con Zulma y con Telma. Salud y gracias por acompañarme. Gracias a vos, Coqui. Zulma, ¿querés decir algo? Feliz Navidad para todos los corazones solidarios que siempre están y que a pesar de los años nos siguen apoyando. Buenísimo. Yo quiero decir una feliz Navidad para toda la familia de guerreros, para que podamos trabajar mucho más este año y unirnos. Feliz Navidad a todos. Gracias, Telma.
Yo también quiero desearles feliz Navidad y quizás solamente ponerme a pensar o ponernos a pensar un poco en lo que es la Navidad, más allá de la creencia, de la religión, del nacimiento del niño Dios. La Navidad yo pienso que tiene siempre algo de fragilidad. Fíjense si no, el nacimiento de Jesús es en situaciones de fragilidad, en un portal muy aislado, lejos de la ciudad, lejos del ruido, en presencia de gente muy humilde, de alguna manera también excluido por la sociedad de ese momento. Y yo pienso cuánto tenemos hoy que pensar de nuestros amigos frágiles hoy en la sociedad en que vivimos. Entonces quiero brindar por eso. Quiero brindar para que haya conciencia y esta fragilidad que muchas veces existe y directamente así en forma cruda, yo la quiero convertir en una fragilidad que siempre la va a haber, pero con dignidad. En la fragilidad de esa persona en estado de calle, en la posibilidad y fragilidad de los abuelos, de los jubilados, en la fragilidad de aquel que necesita y con vergüenza va a pedir, Zulma, en la fragilidad de esas familias que de golpe, aunque no lo pensaban, tienen un chiquito con una discapacidad al que adoran, en la fragilidad de aquellos que tienen el poder de decisión para que le agreguen a esta fragilidad y que existe hoy en nuestra sociedad un poquito de dignidad. Por eso brindo.